El tema que estamos trabajando el día de hoy es la fe. Y la fe tiene tanta tela que cortar, pero básicamente una de las partes más conocidas y llamado inclusive el capítulo de la fe es Hebreos 11, donde el primer versículo nos dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la mayoría de personas nos dicen hoy en día que tienen fe, que creen en Dios, pero lo difícil a veces es cumplir con lo que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos, que es tener fe en Dios. No solamente creer en Dios, sino creerle a Dios lo que Dios dice. Me gustaría aclarar que es importante no tener fe en la fe, sino tener fe en Dios y en lo que Dios dice, que está en su palabra. Porque hoy en día se enseña mucho que todo va en la fe, que todo es por creer en sí mismo o por creer en alguna cosa, pero realmente el poder verdadero proviene de creerle a Dios y a su palabra. También me gustaría aclarar que hay en la Escritura varias formas o manifestaciones de la fe para diferentes aspectos, porque muchas veces pensamos que la fe solamente actúa o la necesitamos solamente para un milagro de sanidad, un milagro financiero o alguna necesidad que yo tengo, un problema en el hogar, y entonces por eso necesito la fe. Pero realmente la fe está y debe estar en todas las áreas de nuestra vida. La Escritura nos enseña, por ejemplo, si usted va conmigo, si tiene una Biblia por allí, en Romanos capítulo 10, usted va a encontrar en el versículo 17 que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Es necesaria la palabra de Dios, y para esto de la salvación es sumamente importante, y es lo que llamamos fe salvífica. La fe salvífica es aquella que debe entrar en operación para que una persona pueda llegar a la salvación. Esta fe, primeramente, se manifiesta por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso allá en Romanos capítulo 10 nos explica que cómo van a creer si nadie les predica. ¿Cómo creerán si nadie les predica? Dice, esta es la palabra de fe que predicamos, que está cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, que si confesares que Jesús es el Señor y que el Padre lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Hay que confesar y hay que creer en nuestro corazón que Jesucristo murió, pero que resucitó. Esa es la fe salvífica, pero esa fe solo se produce a través de la palabra de Dios. Hay un convencimiento que viene a las personas. Es por esa razón que debemos salir a predicarle a la gente. Cuando la gente oye la palabra, se produce fe en ellos. Por el oír la palabra se produce fe en ellos y pueden aceptar a Cristo. Pero no nos quedamos solamente con la fe por el oír para salvación, sino también cuando usted tiene un problema, una necesidad, un asunto en su vida, la única manera para que usted pueda obtener o recargarse, tener fe en su vida para poder lidiar con una situación, va a ser si usted se llena de la palabra de Dios. ¿Qué dice Dios y su palabra con respecto a esa situación? Tiene un problema en su hogar, en su familia, en su salud, cualquiera que sea el problema. Necesitamos fe oyendo la palabra de Dios para así saber cómo orar, qué dice Dios de mi problema y cómo se va a solucionar mi problema. Ahora bien, pasando de la fe salvífica y de la fe por el oír solamente, también tenemos que entender que después de que somos salvos, hay un fruto que se da por el Espíritu. Y la Escritura nos dice allí en Gálatas 5, 22 y 23, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora, algo poderoso que yo encuentro allí es que el fruto del Espíritu, el resultado del Espíritu Santo morando en una persona que ya creyó para salvación. Fíjese cómo son los pasos. Primero oigo el mensaje de la palabra, creo para salvación, pero después de que recibo a Cristo, creo en Él, entonces ahora viene el paso del fruto de haber aceptado a Cristo, es que el Espíritu Santo viene a morar en mi vida como cristiano. Y después de que el Espíritu está morando en mi vida, esto trae un fruto, un resultado. Y ese resultado
Ese fruto se divide en varias partes que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra estas cosas no hay ley. Entonces no solamente tienes fe para salvarte, sino que tienes fe ahora como producto y resultado de haber sido salvo. Y la tercera clase de fe que me gustaría tocar aparece allí en Primera de Corintios capítulo 12, en el versículo 9, donde la escritura nos dice: a otro fe por el mismo espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo espíritu. Y a esto ya le llamamos nosotros los dones del Espíritu Santo. Aparecen 9 dones del Espíritu Santo, y también en lo que llamamos el fruto aparecen 9 componentes del fruto del Espíritu Santo. Es más importante que tengamos el fruto del Espíritu que los dones del Espíritu, porque no nos sirve que Dios nos esté usando y que sucedan maravillas, milagros, pero que nuestra vida no tenga un fruto de arrepentimiento y de haber sido salvos. Pero es importante que después de haber sido salvos, de tener un fruto, también busquemos los dones. También queramos ser usados por el Señor si ya estamos limpios, si ya estamos en el proceso que Dios nos ha encaminado. Y esta fe por el Espíritu es algo sobrenatural, diríamos. Todas las personas pueden tener fe cuando oyen la palabra, por las promesas del Señor para salvación, también para milagros, para diferentes cosas. Estas señales seguirán a los que creen, dice la Escritura. En el nombre de Jesús echarán fuera demonios, pondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Si bebieren cosa mortífera no les hará daño, tomarán en sus manos serpientes y no les hará daño. Pero no solamente para creer a través de lo que Dios me ha prometido, sino que también el Espíritu Santo puede traer un don sobrenatural que se llama el don de fe, así como don de sanidades o dones de sanidades, de milagros. Hay uno que es don de fe, y es una forma sobrenatural en la que el Espíritu Santo mismo pone fe en el que ha confesado a Cristo, que ya tiene el fruto y ahora va a manifestar este don para milagros, para maravillas, para manifestar el poder de Dios a una escala mayor. Estas personas que tienen esa manifestación del don de fe se han parado en lugares y han dicho: no va a llover, y no ha llovido. O han dicho: Dios va a multiplicar las cosas, y Dios las ha multiplicado. Y ojo, esto no hay que confundirlo con la profecía. La profecía es cuando Dios dice algo y la persona lo repite. Mientras que el don de fe o la palabra de fe es cuando yo recibo por el Espíritu Santo una fe tan poderosa que puedo creer por cosas que las otras personas dicen: él está loco. Él está loco, de pronto ni siquiera Dios prometió nada de eso, pero por el Espíritu Santo la persona percibe y discierne que algo va a pasar, y así mismo lo confiesa con su boca generalmente, porque la fe requiere que tengamos actos, acciones. La fe sin obras sería una fe muerta, porque también la Escritura nos explica y nos enseña que aún los demonios creen y tiemblan, pero no se arrepienten, es decir, no reaccionan a esa fe. También hay gente que tiene la palabra, pero deciden no creer a esa palabra que oyen. Por ejemplo, en Hebreos capítulo 4 nos dice que el pueblo de Israel, mientras iba por el desierto, no les aprovechó el oír la palabra porque no la oyeron con fe. O sea, no tenían expectativas cuando oían la palabra. Qué triste que esté ahí lo que se supone que produce la fe en nosotros, y nosotros no tengamos expectativa de que esa palabra haga algo en nosotros. Así que mi consejo en esta hora, en este día, es que usted pueda decirle al Señor: Señor, yo quiero que actives en mi vida la fe, y que me ayudes también a activar la fe en otros. ¿Cómo? Predicando la palabra, para que la gente pueda ser salva, para que la gente pueda recibir al Señor y luego tengan el fruto del Espíritu Santo, y entre esos 9 componentes que son el fruto del Espíritu, tengan fe. Y luego también se metan a ayunar, a buscar, a orar, para que se manifieste el don de fe, la palabra de fe, y veamos señales, maravillas en medio de la iglesia. Quisiera hacer una corta oración con ustedes.
y ya entrego la parte a nuestras hermanas, a nuestros hermanos encargados, pero hagamos una oración. Padre Celestial, en esta hora te damos gracias por esta corta reflexión. Señor, hemos comprendido que tú tienes para nosotros tantas cosas, entre ellas la fe, y que está disponible y que tan solo es menester de nosotros tomar en cuenta lo que tú nos aconsejas con respecto a este tema, Señor, y procurarla, buscarla. Queremos tener, Señor, activa la fe en nuestra vida. Ayúdanos a creer para salvación de nuestros familiares. Ayúdanos a creer, a llevar también, Señor, a través de la palabra fe a otros. Ayúdanos a manifestar estos componentes del fruto del Espíritu, incluyendo la fe. Y también ayúdanos, Señor, a manifestar el poder sobrenatural de tu Espíritu por el don de fe, confesando tus promesas, hablando con poder y con denuedo lo que tú puedes hacer. Te ruego por cualquier persona enferma o necesitada de un milagro, de una intervención, activa en ellos la fe, que puedan creer que tú haces algo poderoso en sus vidas, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Gracias por este tiempo en el cual he podido estar con ustedes. Esperamos que muy pronto tengan testimonios de lo que Dios ha hecho en sus vidas a través de la fe de Él.